En las horas de los sueños y las nieblas, su alma volcánica surge como un respiro gigante, y sentada en los linderos de la noche, habla el viento que dormita bajo el techo de su bosque formidable. Desde el 6 de julio de 1573, cuando Jerónimo Luis de Cabrera, sosteniendo en sus manos las ramas de un sauce, rozó con ellas el suelo y tomó posesión de la provincia de Nueva Andalucía, Córdoba ha sido protagonista importante de la historia cultural, política y social de la Argentina. Una realización de Producciones Documentales Canal 13, Buenos Aires, Argentina. Continuamos nuestra aventura por tierras cordobesas, que ahora nos llevará desde los extraños paisajes de los terrones hasta el antiguo mar Ancenusa, pasando por la inmensa y desolada extensión de las Salinas Grandes. La exploración del territorio que formara parte de la antigua Intendencia de Córdoba del Tucumán nos hace revivir la experiencia de los primeros adelantados que conocieron la región. Diego de Rojas en 1543, Francisco de Villagra en 1550, Francisco de Aguirre en 1566 y Suárez de Figueroa en 1572, cuyos emprendimientos culminarían con la fundación de la ciudad de Córdoba en 1573 por Jerónimo Luis de Cabrera. El paso de los siglos parece no haber tocado los territorios del interior de la provincia que exploramos. Hace 4 siglos, paso obligado entre el altiplano peruano-boliviano y el norte argentino, región que los conquistadores descubrían maravillados de su similitud con tierras andaluzas. Hoy presentamos La Córdoba desconocida, segunda parte. Hace unos 125 millones de años, grandes terremotos acompañaron la apertura del Atlántico Sur. El cataclismo que conmovió al continente americano está ya muy lejos en el tiempo, pero el relieve del planeta nos habla con la sorda voz de sus rocas para mostrarnos en las viejas heridas de la superficie convulsionada la magnitud de aquellos sucesos. En Capilla del Monte, la quebrada de la Luna, que se extiende tras el cerro Uritorco, expone en el paraje llamado Los Terrones restos de esa antigua historia. Los terrones son areniscas que durante el período Cretácico se depositaron en un ambiente fluvial dentro del continente, cubriendo los surcos y rajaduras producidos por los terremotos. Su génesis, relacionada con aglomerados volcánicos, muestra que lavas parcialmente fundidas llegaron a la superficie formando grandes mantos que posteriormente la erosión trabajó durante millones de años. La imaginación popular ha bautizado con nombres diversos las figuras talladas por el tiempo en este paisaje misterioso
surgido de aquellas aguas primitivas. Locución: Ernesto Frick. Investigación y relatos: Marta Diana. Compaginación: Jorge Sanders. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile. En la región que antiguamente se llamara Nonzacate, se originó la encomienda indígena que recibió Tristán de Tejeda en el siglo XVII. Llegamos al lugar superando caminos con guadales y cruzando ríos pedregosos, en medio de un paisaje que mantiene todavía algarrobos, quebrachos blancos y palmeras caranday. La capilla de Nuestra Señora de Copacabana parece bendecir los caseríos que se extienden ocultos entre las sierras aledañas, donde hoy se celebra la fiesta de San Roque. Hacia 1652, en las tierras de la antigua encomienda, existían ya una capilla, chacras y cementeras que más tarde pasaron al linaje de la familia Cabrera. Nicolás Cabrera, nacido el 10 de septiembre de 1802, hizo construir la nueva capilla en 1840, remodelando la antigua. La vida de la zona está íntimamente ligada a las palmas caranday, una de las especies más difundidas en el país. Un detalle interesante es que en esta zona las palmeras caranday son las únicas que se regeneran después de los frecuentes incendios forestales, y al mismo tiempo las palmas son símbolos universales de victoria, de ascensión, regeneración e inmortalidad. La cestería es una industria muy antigua que nació hace unos 8.000 años. Primitivamente los cestos fueron usados como moldes para contener objetos de arcilla. Al coser las piezas, la cesta se quemaba, pero sus impresiones quedaban marcadas en la cerámica, detalle que se advierte en hallazgos arqueológicos realizados en la provincia de Córdoba. La industria ha subsistido, aunque los usos hayan cambiado. En la fiesta de San Roque, una cesta sirve de molde para la rosca amasada con grasa que se prepara en honor del santo. El pan es un símbolo asociado a la devoción de San Roque, porque fue el pan que todos los días un perro le acercaba, lo que le permitió sobrevivir cuando, enfermo de cólera, después de haber auxiliado a las víctimas de la peste de Piacenza, se refugió en los montes vecinos a la ciudad. Un día el dueño del perro lo siguió para saber a quién llevaba pan, y hallando a San Roque, lo llevó a su casa para que se restableciera. El trabajo de la cestería se aprende desde la infancia, capacitando y asegurando la mano de obra que habrá de continuar las pequeñas empresas familiares. También las cabras del lugar encuentran una fuente de subsistencia en las palmeras caranday. Como un noble y maravilloso ave fénix vegetal, la especie brinda su capacidad regenerativa y se integra al ciclo vital de la región, transformada en alimento y bellas piezas de cestería tradicional. San Roque nació en el año 1296 en la ciudad francesa de Montpellier. Su familia era rica y pertenecía a la nobleza, y al morir tempranamente sus padres, el joven quedó dueño de una gran fortuna. Sin embargo, donó todo a los pobres y con un hábito de peregrino se encaminó a Roma. Por el camino,
encontró las ciudades asoladas por la peste y se dedicó a cuidar los enfermos, por lo que se le invoca en casos de epidemia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San Roque murió a los 32 años de edad, el 15 de agosto de 1327. Desde entonces, su nombre es invocado por los enfermos y abandonados de todo el mundo católico. Fue una activa estación a cuya vera nació el pueblo que en 1878 despojó a la vecina e histórica villa de Quilino de su condición de sede municipal. Pero el ferrocarril ya no circula por sus vías abandonadas y el pueblo perdió su prosperidad. Cerca de la estación, una antigua fábrica recicla vidrio para la fabricación de damajuanas. Muy importante a principios de siglo, ha reducido ahora su línea de fabricación, que todavía con sus 200 operarios sigue constituyendo la principal fuente de trabajo del pueblo. El vidrio se funde en un horno a 1400 grados centígrados y luego de aspirado se coloca en moldes donde, marcando previamente el cuello, toma progresivamente la forma deseada mediante la técnica de vacío. La cooperativa produce 14.000 damajuanas diarias, pero los jóvenes se van porque no hay otras fuentes de trabajo. Una historia dolorosamente repetida en los pueblos del interior, que incide en el flujo migratorio a las ciudades más grandes con su carga de hacinamiento y desarraigo. Sin embargo, aunque los envases de vidrio han sido en parte reemplazados por otros materiales, el vidrio ha encontrado nuevos usos importantes, lo que fija en el centro del problema la falta de inversión y desarrollo para las economías regionales. En el valle de Traslasierra, limitado por los cordones montañosos de las Sierras Grandes, Tepocho, Guazapampa y Cerrezuela, se encuentra la actual villa Cura Brochero, a donde llegara hace más de 200 años el llamado cura gaucho. La iglesia Nuestra Señora del Tránsito, vecina al Museo Brocheriano, la casa de ejercicios y el colegio Tránsito de María, son prueba de la obra de aquel joven cura que en 1896 llegara al valle para quedarse. El 16 de marzo de 1840, en Carreta Quemada, cerca de Santa Rosa del Río I, nació un niño bautizado como José Gabriel del Rosario, conocido después como el cura Brochero, que el cine argentino evocó. En septiembre de 1869, luego de 3 días de viaje a lomo de mula por las Sierras Grandes, llegó al pueblo de San Pedro, cabecera del curato al que estaba destinado, azotado entonces por grupos de bandoleros. La historia dice que contempló a sus pies el rosario de pueblos donde habría de desempeñarse y aceptó la tarea con gozo en el corazón. Su obra testimonia la verdad de aquel propósito que cumplió cabalmente, armado de fe, coraje, amor sin límites, que hasta a los más remisos alcanzó, y una célebre picardía criolla
perpetuada en cientos de anécdotas que se han incorporado a la historia del valle por el que tanto luchó. El ángel me pidió que hiciéramos aquí al lado una casa de ejercicios para que vengan a ella de La Rioja, de San Luis, de todos los puntos de la sierra, los hombres y las mujeres, a pensar en Dios, en nuestra salvación. Una casa grande, con paredes blanqueadas, grandes patios con aljibes, una casa para meditar. La casa de ejercicios espirituales que convocó a miles de feligreses fue uno de sus logros más importantes, pero lo que impresiona en su vida es la coherencia y la bravura aplicadas a cada una de las obras que emprendió, y sobre todo, la inquietud de llevar la fe que lo inspiraba donde fuera más difícil, norma que lo hizo encontrarse con el célebre Santos Guayama. Oh, muy grandote para llevarte de una oreja. Así que vos sos Santos Guayama el montonero. Ajá. Yo soy un pobre cura que lucha por hacer el bien porque Dios me lo manda. ¿Y bien? Brochero y la fe triunfaron en el corazón de Santos Guayama, pero perdieron en el terreno legal, que ignorando el acuerdo, fusiló al arrepentido. Se dice que era un hombre muy malo, pero para mí era un manso cordero y un buen amigo. Fueron las palabras de Brochero al enterarse de su muerte que lo llenó de tristeza. Su mentalidad progresista, que no descansaba estudiando las obras necesarias para hacer crecer la región, encaró el problema del agua. Para solucionarlo, construyó acequias y canales al sur de Nono, el canal de regadío de la Gloria, un dique en las aguas de Chávez que no resistió las crecidas, y la represa de Aguirre, con postes de quebracho que hundió en el lecho y 2 acueductos para salvar las barrancas. La idea de construir acueductos fue brillante y habla de una cultura oculta por su modestia. El acueducto Los Chiflones, inaugurado el 12 de septiembre de 1882, se hizo para llevar agua del río Panaolma hasta la Villa del Tránsito, hoy Cura Brochero, y está construido en mampostería con vigas de álamos y quebracho. En la antigüedad se construyeron muchos acueductos, pero una diferencia importante es que aquellas obras fueron hechas por esclavos, y las que realizó el cura Brochero, trabajando al lado de su gente con la sotana enrollada en la cintura, fueron hechas por comunidades amadas, comprendidas y estimuladas por este pastor auténtico que fue mentor de sus vidas y de sus almas. Bajaban de la capilla con los pañuelos mojados, José Reynoso y Teresa, todavía enamorados. La noche los fue cubriendo con una manta de estrellas y fueron buscando el rancho, José Reynoso y Teresa. Ya va más de medio siglo que juntos llevan la vida, como alforja de burrito perfumada en peperina. Los repertorios más importantes de canciones que son tan antiguas como el canto mismo son los relacionados con los trovadores franceses de los siglos XII y XIII, las cantigas españolas y las laudes italianas. En las canciones, la letra tiene gran importancia, como en esta llamada Medio Siglo y Algo Más. Bajar del cielo a los cerros, si viera usted que pareja, medio siglo y algo más, y el sol sal del corazón, de cantar y cantar. Bajaban de la capilla con los pañuelos mojados, José Reynoso y Teresa, todavía enamorados.
Mientras la historia sigue su curso desde el fondo de las edades, el río Mina Clavero continúa brindando sus aguas a la serranía como un símbolo eterno de la historia y de la vida. En el paraje llamado La Cascada, las aguas del río Mina Clavero, que nace en la cumbre de Achala, se deslizan por la roca para seguir hasta la ciudad del mismo nombre, y más tarde, al unirse con el río Panaolma, en el lugar llamado Los Cajones, originan el río de los Sauces. El relieve serrano contribuye a un aumento de las precipitaciones por condensación de la humedad que aportan los vientos del noreste, lo que beneficia especialmente a los faldeos orientales, donde se encuentra gran número de arroyos de régimen torrencial. La explotación de minerales no metalíferos representa para Córdoba solo el 9,7% del Producto Bruto en el sector secundario. Muchas actividades vinculadas al sector son realizadas a nivel artesanal, como en el caso del señor Jorge Saab, que se dedica a tallar piedras semipreciosas. Para trabajar la fluorita, debe mojarla constantemente, ya que el excesivo calentamiento hace estallar la piedra. La exportación de piedras semipreciosas tiene en Argentina un comportamiento errático, siendo la producción de rodocrosita en Catamarca la línea más importante. En Córdoba también se obtienen amatistas y ágatas en Misiones y Mendoza. La producción de este taller, que utiliza además de fluorita, ónix, rodocrosita y triplita, se exporta casi íntegramente y es un buen ejemplo de actividades que merecerían un mayor desarrollo. Las crónicas dicen que fue tierra de sanavirones. Tulumba es, sin embargo, voz de origen comechingón y significa aguada del Tala. El primer hombre blanco que se afincó fue Antonio de Ataide, quien junto a su familia llegó en 1672. Como otras villas de la época colonial, nacidas a la vera de los caminos, Tulumba se desarrolló cerca del camino real que conducía al Alto Perú. Centro importante hasta el siglo XIX, fue perdiendo su liderazgo y poblamiento, que en la actualidad es de 927 habitantes. El trazado urbano, inspirado en el modelo cuadricular hispánico, fue alterado por la topografía del lugar, con un arroyo que atraviesa el pueblo, veredas altas y una direccionalidad en las calles que desde el acceso hacen converger en las famosas 4 esquinas, punto central de la villa. El habla de la provincia y su famosa tonada han merecido la atención de especialistas como el lingüista sueco Bertil Malmberg, quien observó que no tenía nada de española y que seguramente los hombres autóctonos mantuvieron la entonación primitiva vinculada con la lengua de los sanavirones. Su opinión, citada por el lingüista argentino Antonio Catinelli en su estudio sobre Córdoba, encuentra en los diálogos y giros humorísticos locales un ejemplo perfecto. Bueno, espera mañana. No, que no se puede fiar. Oh, bueno, ¿y para qué me serví entonces? ¿Qué le digo, señor? Y sirveme un vaso de vino, ¿Negro o blanco? Y blanco. Benita, ¿yo oí mucho para allá? Ah, yo oí mucho, sí. ¿Sí? Ah, sí. ¿Tenés muchas vacas? Sí, tengo. ¿Sí? Ajá. ¿Son tuyas? Y sí, ahí están en el campo. ¿Tiene plata para pagarlo? Ahí. No sé lo que pueden valer. ¿Sí? ¿Ya no carnea? Ocasiones por ahí. ¿Suyo o ajeno? No,
Pero tengo algo, yo claro. Podrían ser ajenos. No. Así como el lenguaje original se transformó con la llegada de los conquistadores, las distintas manufacturas aborígenes se modificaron o incorporaron nuevas técnicas hispánicas. Esto pasó también con la industria del tejido, cuyos productos y técnicas originales fueron registrados por los primeros cronistas que recorrieron el territorio. En la época colonial, el tejido tuvo gran importancia y en el caso de Córdoba, fue uno de sus rubros económicos más fuertes. El trabajo era desempeñado generalmente por mujeres, cuyos productos, especialmente ponchos y mantas, abastecían la constante demanda derivada de las necesidades bélicas de la época. En la actualidad, quedan muy pocas artesanas teleras y de acuerdo con los relevamientos antropológicos, pueden establecerse 3 líneas básicas en la industria, una aborigen, otra hispana y una mestiza o criolla. La preeminencia de alguna de esas técnicas puede ubicarse en zonas precisas, pero es frecuente que alternen mezcladas en distintos puntos del país. A pesar de su edad, María Celestina Caminos continúa trabajando en el telar que heredó de su abuela, cuyo diseño presenta influencias españolas. La técnica empleada es gobelino, nombre originado en Francia por el apellido de una familia de artesanos. La señora Caminos tiñe alguna de sus lanas con anilinas y para otras utiliza tinturas vegetales que obtiene de sauce, jarilla, romerillo, duraznillo, algarrobo y flor de piedra. Tulumba es uno de los pocos centros de tejido artesanal donde todavía se encuentran piezas trabajadas con influencia hispánica, como el caracolillo o pelo cortado, las tapicerías de tramas cortas, los ponchos de hilo tupido o punto liso y alforjas tejidas con técnica primitiva y bordadas con sistema español. En la segunda mitad del siglo XVIII, el cronista conocido como Concolor-Corvo aconsejaba no internarse en los montes por el riesgo de los tigres y recelo de perderse en los laberintos que hacen las muchas sendas. La información de su viaje por la entonces Intendencia del Tucumán resulta un valioso documento para conocer las condiciones de vida de la época. Y a pesar del tiempo transcurrido, muchos de sus comentarios parecen registrados en este siglo. Por otro lado, el historiador Pablo Cabrera, hablando de las viviendas típicas de los poblados, dice que los ranchos se construían sostenidos por 4 horcones clavados fuertemente en la tierra. Sobre los horcones se extendía el techo construido por palos, ramas y paja. Las paredes eran de tierra apisonada o de grosero adobe cocido. La puerta era de tientos, caña o varas de alguna planta. En su crónica, llamada El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, Concolor-Corvo cuenta también que estos colonos, o por mejor decir gauderios, no tienen otra providencia que la de un trozo grande de carne bajo de su ramada, y muchas veces expuesto a la inclemencia del tiempo, fundando todo su regalo en esta provisión. Sus muebles se reducen a un mal lecho, peor techo, una olla y un asador de palo. 200 años después, muchas de las viviendas serranas continúan siendo muy precarias y sus moradores encuentran en las artesanías un recurso para enfrentar la subsistencia. Doña María trabaja con la paja de trigo, cestería típica de la región que frecuentemente se adorna con tiras de chala y plumas teñidas. Su trabajo testimonia un estilo de vida observado ya por los cronistas coloniales,
donde siempre la mujer criolla aparece mencionada como un ama de casa laboriosa que conoce todas las industrias domésticas. Por otro lado, las artesanías se realizan generalmente como una tarea familiar en la que todos participan. Este concepto comunitario del trabajo se extiende a otras áreas de la vida cotidiana de estos lugares apartados, donde generalmente se consume lo que se produce, ya sea por siembra, recolección, cría de animales domésticos y caza. Los frutos de la flora local se aprovechan para elaborar dulces o preparar harinas, como en el caso del mistol, cuyos frutos son muy apreciados y se consumen frescos, secos o hervidos. Molidos se agregan a la harina de algarrobo para la elaboración del patay y de una comida que llaman pitico, empleándolos también para el arrope y la aloja. La cestería y otras artesanías regionales están siendo objeto de tareas de relevamiento llevadas a cabo por especialistas que intentan documentar sus técnicas para resguardar el patrimonio cultural que entrañan. De lo contrario, es posible que dentro de unos años la belleza ingenua de estas piezas solo pueda contemplarse en un museo. En las tradiciones más antiguas de todas las civilizaciones, el agua es una presencia constante como fuente de vida, medio de purificación y centro de regeneración. Sin el agua, estas bellas serranías serían un desierto. Antes de partir para las Salinas Grandes, miramos por última vez esta imagen eterna y clásica de Córdoba. El agua rumorosa corriendo por el valle, junto al alto perfil de las montañas. Hacia el confín noroccidental de la provincia, el paisaje se transforma en una desolada extensión donde sobreviven únicamente especies adaptadas a las condiciones edáficas adversas, características del ambiente salino. Cardones, chañares y brea son acompañados por matorrales halófilos donde se observan el palo azul, el vinagrillo y los jumes, entre otras especies. La región es una amplia cubeta limitada por las sierras de Córdoba y la sierra de Ancasti, conocida como las Salinas Grandes, y se extiende a lo largo de 300 kilómetros con un ancho de 50, totalizando una superficie de 8.400 kilómetros cuadrados, compartida por las provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. De las salinas se extrae cloruro de sodio y de potasio, sulfato de sodio y magnesio y algo de bórax. Considerada una de las zonas más inhóspitas del territorio, representa sin embargo una fuente de recursos exportables, ya que la producción de cloruro de sodio o sal común, además de su uso alimenticio, es materia prima fundamental para dos de las industrias básicas de la química, el carbonato de sodio, conocido como soda solvay, y la soda cáustica. El jume colorado es de todas las especies que rodean la cuenca y que ralean su presencia a medida que se acercan al borde de la salina, la única que consigue sobrevivir en ella. Los manchones en los que se presenta parecen en invierno bellos y solitarios islotes de color rojo cobrizo. El relieve chato se interrumpe en el monte de las Barrancas, levantado por movimientos epirogénicos y lavado por las lluvias que arrastraron las sales disueltas. El sustrato tiene, a pesar de las grietas salinas que en él pueden observarse, un tenor menos salino y arcilloso que permite la existencia de especies como el cháguar, una bromeliácea terrícola en forma de roseta, con hojas armadas de poderosos aguijones que crece formando grupos.
La brea Cercidium precox, un árbol propio de estas zonas semiáridas y perisalinas especialmente, tiene importancia porque produce una goma que es la que se ha utilizado desde muy antiguo para las estampillas, para el preengomado de los sobres o los papeles de cigarrillo. Hay más de 8 millones de hectáreas en Argentina con esta planta, capaces de producir una cantidad suficiente como para abastecer a buena parte del mundo. Las gomas, que son insolubles en alcohol y solubles en el agua, son producidas por muchos árboles comunes, pero los que se aprovechan industrialmente son las acacias, pertenecientes como la brea al orden de las leguminosas. Partimos de esta región fantasmagórica y nos dirigimos a nuestro próximo objetivo, el antiguo mar Ancenusa. La laguna Mar Chiquita, llamada Ancenusa en lengua aborigen, recibe como tributarios al río Salí o Dulce, proveniente de Tucumán y Santiago del Estero, y a los ríos primero Osuquía y segundo Oxanaes, provenientes de las sierras de Córdoba. La superficie original de la laguna rondaba los 2.000 kilómetros cuadrados, pero a partir del año 1973, debido a precipitaciones muy elevadas en la cuenca de captación de los afluentes, el nivel de la laguna se fue incrementando, llegando en la actualidad a cubrir una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados, con un largo de 110 kilómetros y un ancho que supera los 80 kilómetros. El origen de esta enorme masa de agua salada se remonta al principio del Cuaternario, lo que fija su antigüedad entre los 6.000 y los 9.000 millones de años. Actualmente, las aguas que invadieron todo su perímetro original eliminaron muchas de las antiguas costas y crearon otras nuevas, donde se encontraron especies arbóreas y arbustivas, lo que produjo cambios importantes en el ecosistema. El área es un reservorio privilegiado de los bellísimos flamencos comúnmente llamados rosados, de los que existen 3 especies en nuestro país. Muy gregarios, forman grandes colonias o pueblos en lagunas poco profundas y se alimentan de pequeños organismos acuáticos que filtran con las lamelas de su pico. Los cisnes coscorobas, una de las 2 especies existentes en nuestro país, forman parte de la familia Anatidae, integrada también por patos, gansos, cauquenes y abutardas. Buenos nadadores y voladores, son gregarios y se encuentran en los ambientes acuáticos del Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay. Hay 294 especies de aves en la laguna, que es también refugio de migrantes, y en este oasis natural, las bandadas de flamencos con su vuelo en fila y el cuello extendido surcan raudamente el cielo. El mito griego de Apolo, dios de la música, de la poesía y de la adivinación, dice que Zeus le envió un carro tirado por cisnes para llevarlo al país de los hiperbóreos que viven bajo un cielo siempre puro. En el mar Ancenusa, nosotros hemos creído encontrar aquel país legendario al contemplar extasiados este concierto de vida que ofrece su ámbito. Mientras la tarde caía lentamente, sentimos que una revelación maravillosa culminaba nuestra aventura. Y al despedirnos del paisaje grandioso, evocamos los versos del poeta Lugones. Como el agua en el vaso tiembla ligeramente, el silencio que triunfa, magnífico y profundo, es la grave armonía que está cantando el mundo.
Thank you.